Hola, estimados estudiantes. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Esta tercera tutoría de novela hispanoamericana se está siendo pregrabada por el asunto de que el lunes 25 es este feriado. Entonces, por esa razón es que se está, digamos, haciendo una grabación previa con el objetivo de que puedan disfrutar, digamos, de dicho día libre. Con respecto, bueno, a la tercera tutoría, ¿verdad? Recuerden mi nombre, Alejandro Guevara. Este, Alejandro Guevara, y estamos en el segundo cuatrimestre. Tenemos entonces con respecto al capítulo número 2, Antología de Novela Hispanoamericana, capítulo 3 de la unidad didáctica, tenemos lo que es la novelita Aura. Relato de corte tradicional. Dice que es una búsqueda constante de una escritura que responde a las exigencias de una elaboración estética. En el caso de la nueva novela, dice que se da un conjunto de novelistas franceses que presentan rasgos novedosos en sus obras. Teoría de lo absoluto, filosofía del existencialismo, ¿verdad? La teoría del absoluto dice que entonces se va a preocupar o se va a interesar por lo que es el existencialismo, tanto humano como natural. Resumen de las 3 décadas. Tenemos lo que es, bueno, características. Eran creativos, ¿verdad? En todas las obras que ellos elaboraban. Tenían como una coherencia y dice que favorecen el área psicológica, la editorial, la política y en el caso, digamos, de la música. El área psicológica, entonces dice que, bueno, que va a presentar mayor énfasis en lo que era la parte editorial, lo que era la parte política y también lo que es en ese caso en los intereses de la música. Características del relato. Dice que el relato, bueno, dice que va a dejar de ser lineal. Ya no se van a utilizar en ese caso los verbos en presente y en futuro. Podría presentar también, digamos, como un tiempo regresivo, ¿verdad? Que van a recordar hechos en ese caso pasados, o los van a entrelazar entre el pasado, el presente y el futuro. Dice que va a dar énfasis lo que es a la fantasía, a la magia y en ese caso también a lo que es lo real. Entonces, digamos, qué sé yo, la novelita podría, digamos, presentar hechos reales, ¿verdad? De lo que es lo cotidiano y también, digamos, se podrían presentar hechos fantasiosos, hechos mágicos, ¿verdad? Qué sé yo, aparecidos, que hablaban con muertos, vida después de la muerte, entre otros. Luego de ahí tenemos que se centra en las condiciones existenciales de los personajes, lo que son condiciones sociales y políticas de las grandes ciudades. Bueno, digamos ahí lo que es en el caso, digamos, de las condiciones existenciales de los personajes, van a entrar, digamos, en su mundo
psicológico, lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, ¿verdad? Van a entrar también como en lo que ellos, en el actuar de ellos, en sus más profundos pensamientos, podría ser por medio de un narrador omnisciente, ¿verdad? En ese caso, que es el que va a conocer todo el mundo interior de los personajes. En el caso de las condiciones sociales y políticas de las grandes ciudades, también, digamos, si pertenecen a una clase alta, clase media, clase baja, las diferencias que habrían entre estas clases sociales, lo que era, digamos, la política, si eran, digamos, de políticos que trabajaban a favor o en contra, digamos, del pueblo. En el caso también de lo que son lecturas de novelas norteamericanas y europeas, ¿verdad? Sus diferencias, sus semejanzas, podría pensarse también en que tal vez, digamos, era como una línea, digamos, en ese caso a seguir entre ambas culturas. Luego tenemos lo que es la renovación formal y la temática, ¿verdad? Van a presentar como nuevos temas en ese caso. Y lo que es la renovación formal, pues respetando ahí lo que eran los capítulos, características propias, ¿verdad? De lo que era la novela, que tal vez en ese caso se había perdido un poco anteriormente. Principales procedimientos de la historia narrativa. Dice que se va a presentar la descripción de mundos, la anécdota se sustituye en ese caso por la imagen. Entonces se va a presentar lo que es la descripción y dice que se van a presentar como un mundo imaginario, ¿verdad? Con el objetivo de trasladar en ese caso al lector. Punto de vista narrativo. Tenemos lo que es la secuencia narrativa. Dice que abandona lo lineal y se torna, en ese caso, fragmentario. Entonces, en la narración, como decía anteriormente, se podría presentar como una historia consecutiva o, digamos, en ese caso, que se podrían devolver a recordar hechos ya pasados, ¿verdad? Un pasado, sea mejor, sea peor, digamos que el presente, pero siempre, digamos, en ese caso se va a interesar por presentar, digamos, por recordar ya lo sucedido. Tenemos lo que es la estructura narrativa y el tiempo. Dice que la narración se combina con la acción presente en los dos recuerdos. Entonces, eh, lo que es, digamos, la narración y el tiempo que tiene que ver con hechos que se recuerdan en el desarrollo de la obra. Recordemos que esta tercera tutoría y la cuarta tutoría les va a ayudar a ustedes para el desarrollo del trabajo del trabajito final, que dicho sea de paso es el que va a tener mayor puntuación, ¿verdad? Para lo que es en ese caso la entrega. Ok, tenemos espacio literario, personajes, acontecimientos y espacios. Dice que se presenta una complejidad más concreta en las tres, o más compleja, perdón,
en las tres áreas, en los que lo que son los personajes, acontecimientos, los espacios que se utilizan, van a ser en ese caso más complejos o a veces como que va a costar un poquito más como comprenderlos, ¿verdad? Y que las tres van a ir entrelazadas, los personajes, los acontecimientos y los espacios que utilizan en ese caso los escritores. Ok, vamos con lo que son las técnicas narrativas. Dice que se dan puntos de vista por parte del narrador. Entonces, el narrador como que va a formar una parte importante en el desarrollo de la obra. El narrador va a exponer sus puntos de vista, si está de acuerdo, si está en contra, de actividades ahí como que se desarrollan, ¿verdad? En lo que es la obra. Sí, y va a ser un punto clave como para comprender en ese caso el mensaje que quiera darnos cada una de las novelitas. Dice, técnica del contrapunto. eh, Dice, propio del discurso musical, se cuentan los hechos en forma continua. Aquí, digamos, al contrario de lo que es recordar hechos que ya pasaron, en el caso de la técnica del contrapunto, se van a presentar hechos en forma continua o en una forma lineal, van a ir los hechos contados como en un orden, ¿verdad? Específico. Dice, lo que es la técnica del claroscuro. Dice, es un recuerdo muy antiguo en el desarrollo de la pintura. Entonces dice que se van a recordar, digamos, en ese caso, hechos, hechos pasados. Y, y dice que podría ser hechos positivos, llenos de valores, o digamos hechos antivalores que hayan sucedido. Síntesis de la tendencia en el desarrollo contemporáneo. Dice que se va a abandonar en ese caso lo tradicional. Los personajes dice que van a ser más integrales y complejos, ¿verdad? Van a estar como más íntegros ahí en el desarrollo de lo que es la novelita. Van a estar ahí, digamos, como más presentes. Eh, Dice que se considera en ese caso lo real, ¿verdad? Se va a interesar por lo real y dice que evoca imágenes de condición lírica. Podría darse énfasis ahí a lo que son sentimientos, pensamientos, ¿verdad? Se van a presentar imágenes ahí, imágenes retóricas, ¿verdad? En el desarrollo de la obra, o digamos, se van a presentar imágenes literarias, ¿verdad? Llenas de lo que son figuras. Dice, los tres procedimientos en la consideración real. Dice que se van a presentar lo que son los recursos, el realismo y las estrategias en ese caso como para conducir al lector por ese mundo, digamos, real. Tenemos en este caso lo fantástico. Lo fantástico dice que tenemos lo que es la imaginación, la fantasía,
el arte, la antigua manifestación, ¿verdad? Bueno, obras, digamos, por ejemplo, mexicanas, que se presenta mucho lo que es la brujería, eh, se interesan por lo esotérico, les gusta creer, digamos, como en fuerzas, sean buenas o sean malas, ¿verdad? En ese caso, que pueden influenciar ahí en el otro. Amarres, que la persona, digamos, eh, tenga como deseos de estar en ese caso con la otra, o más bien al contrario, apartarla, hacerle daño, ¿verdad? Literatura gótica. Dice que esta literatura se va a caracterizar principalmente porque va a presentar elementos fantasmagóricos, ¿verdad? Se van a presentar en ese caso fantasmas que hablan con muertos, con aparecidos, fuerzas del más allá. Luego tenemos otro género que es la alegoría. Dice que se va a hablar de una forma figurativa. Principalmente se va a utilizar la metáfora, ¿verdad? Dos elementos que se dan como uno solo. No se van a utilizar palabras comparativas, ¿verdad? Sino que se van a presentar dos hechos como idénticos. No es lo mismo, digamos, que se diga, tus ojos son como dos estrellas, que decir, tus ojos son dos estrellas. Ahí, digamos, en una se está utilizando el símil y en la otra se está utilizando, en ese caso, la metáfora. Entonces, la metáfora, que a veces, digamos, cuesta un poco como más identificarlo en los textos, es simplemente que no haya una palabra comparativa, sino que se van a presentar los dos hechos como uno solo. ¿Ok? Lo real, maravilloso. Dice que se descubre lo prodigioso de la tierra y la maravilla, en ese caso, de las realidades. Va a ir, digamos, ahí como un enlace, ¿verdad? Entre lo real, ¿verdad? Como dice ahí, y lo que, digamos, le da como una vida llena como de fantasía, ¿verdad? Lo maravilloso. Luego tenemos lo que es el realismo mágico. Dice que se atribuyen ciertas cualidades fantasiosas a la descripción de lo real. Este, eh, un realismo mágico eh, podría ser, digamos, qué sé yo, novelas ahí en las cuales el personaje, uno de los personajes, tenga como a ciertos poderes, ¿verdad? Psíquicos o algo, digamos, como que se salga en ese caso de lo real. Dice, tres procedimientos en la consideración de lo real. Tenemos ese contraste entre la fantasía y la realidad. Se va a dar una característica muy propia de lo que es el subconsciente, ¿verdad? El subconsciente. Luego de ahí tenemos lo que es el realismo mágico y tenemos lo que es lo real y maravilloso, ¿verdad? Esto es subconsciente, lo que piense uno de los personajes. Se interesa por lo que es los intereses propios, digamos, de uno
de los mismos personajes, qué sé yo, podría entrar ahí el deseo tal vez como de que una persona se fije, digamos, en otra, aunque no haya, digamos, como un deseo por parte, digamos, del receptor, se le obliga por medio de artimañas, ¿verdad? Ok. Tenemos lo que es la novelística urbana y los nuevos tópicos, ¿verdad? Se va a interesar en ese caso por lo que es eh, lo que es en ese caso o en la escritura se van a presentar grandes ciudades. Dice que por medio de lo que son los nuevos tópicos se van a presentar la repetición de ideas, de palabras, de sonidos, con el fin como de llamar la atención, en ese caso del receptor. Dice que lo que son los tópicos literarios, dice que va a ser una frase retórica que une contenidos semánticos. Se van a fijar en expresiones formales, recurrentes y se repite con leves variaciones a lo largo de la historia de la literatura. Ok, tenemos la primera obra, que sería La ciudad de los perros, ¿verdad? Ok, La ciudad de los perros. Ok, tenemos en el caso de la ciudad de los perros, dice que eh, va a tener originalmente, eh, tiene que ver, digamos, con la morada de un héroe. Se van a presentar lo que son impostores. Dice que la importancia de esta obra es trascendental, pues abrió un ciclo de modernidad en la narrativa latinoamericana, a la par con otras obras de diversos autores en Latinoamérica. Dice que, bueno, Mario Vargas, ¿verdad? Es peruano y dice que se va a presentar la violencia, digamos, entre muros. Se va a presentar ahí lo que es la experiencia del autor al ser adolescente. Le corresponde vivir un régimen militar. Dice que, bueno, trata en ese caso, el padre lo manda, digamos, al ejército con tal, digamos, de que olvide lo que es la literatura, la escritura, tratar, digamos, de quitarle como, digamos, estas ideas. Y más bien él al estar en el régimen militar, dice que se va a dar un efecto inverso a lo que tal vez esperaba el padre. Un pequeño resumen acerca de la obra. Dice, con gran profusión de personajes,
Las vidas de estos se van entrecruzando hasta ejercer el tapiz de la obra. El nudo del relato se concentra en torno al robo de las preguntas de un examen, que es delatado por un cadete apodado el esclavo, quien luego muere, presumiblemente a manos de otro cadete apodado el jaguar. Entonces vean ustedes ahí cómo se va presentando una violencia, ¿verdad? Directa. Dice que la historia está dividida en dos partes y un epílogo. En el caso del título de la obra, dice que los perros hacen referencia en ese caso a los jóvenes, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo les dan una palabra nominal ahí, ¿verdad? A los jóvenes, donde se nota, digamos, la forma despectiva a la que hacen énfasis en ese caso a los jóvenes, ¿verdad? Como si fueran en ese caso perros. Técnicas narrativas que se utilizan en esta obra, La ciudad de los perros. Dice que hay una diversidad en el punto de vista del narrador, ¿verdad? Tal vez todos podemos pensar que al referirse, digamos, a los jóvenes, que estos, digamos, eh, ahí, digamos, se podría como asegurar que tal vez, bueno, que los jóvenes, seres humanos, que son como el futuro, ¿verdad? Que siempre se les dice así, de cada una de las naciones, pues aquí se refiere a que es una juventud completamente perdida. Y bueno, pensemos también que no se puede como generalizar en ese caso. Pues así digamos como hay jóvenes que sí, digamos, podrían estar perdidos, otros, digamos, sí se preocupan por presentar, digamos, una adecuada conducta. Incluso esto tiene que ver también mucho con lo que son con respecto, digamos, a lo que es el hogar donde ellos, digamos, se desarrollaron. Dice que hay distintos planos temporales y se da el fluir de la conciencia, ¿verdad? El actuar de cada uno, digamos, de estos jóvenes, lo que piensan, lo que sienten y sus propios intereses. Tenemos la otra obra, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Ok. Bueno, dice que esta novela es colombiana, ¿verdad? Fue precisamente una de las novelas que más, que presentó mayor auge. Una de las novelas que se ha leído más a través, digamos, de la historia. Y dice que se da el caso de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Dice que son un matrimonio de primos que se casaron llenos de presagios y temores por su parentesco y el mito existente en la región de que su descendencia podía tener cola, digamos, en ese caso de cerdo, les decían a ellos. Dice que en el desarrollo de la obra se va a presentar la soledad
la violencia, lo que es el amor, eh, la esperanza, ¿verdad? En ese caso, aunque ellos eran familia, pues trataban, digamos, como de buscar la parte positiva, ¿verdad? A su relación. Dice que inspirado por un sueño durante su travesía en la selva, José Arcadio Buendía decide casarse en ese punto del camino y fundar Macondo, pueblo que crece poco a poco. El pueblo recibe con frecuencia las visitas de los gitanos. Su líder, Melquiades, dice que trae siempre artefactos y objetos que obsesionan a José Arcadio Buendía. Entonces vean ustedes que la obra va presentando como un mundo también, digamos, en ese caso de fantasía, ¿verdad? Y de magia. En ese caso, a nombre, digamos, de los gitanos, que incluso hablaban de leer el futuro. Dice, antecedentes, dice que se llevó consigo a todos los lectores que se encontró. Los personajes tienen relación, en ese caso, con cada uno de los colombianos. Entonces, como les decía, un gran número, digamos, de lectores, ¿verdad? De lectores, amantes o que les llamó la atención en ese caso esta obra. Dice, espacios y personajes. Dice que se va a presentar un pueblo en decadencia. Dice que los personajes que hay ahí son personajes sin valores. Entonces a veces es como en lo contrario a lo que uno está acostumbrado como a buscar en una lectura, que digamos que más bien en lugar que haya decadencia, que un pueblo que más bien se supere, que prospere. Sin embargo, pues aquí digamos lo que hace es que se va a presentar como la parte oscura, digamos, del pueblo y dice que los personajes peor, porque dice que los personajes no van a presentar valores, sino que hay, digamos, una vida completamente de libertinaje, sin afán, digamos, en ese caso de lograr, digamos, como salir adelante, sino que más bien iban como hacia abajo, como hacia atrás. Técnicas narrativas que se utilizan. Dice que se va a narrar completamente una historia pasada, ¿verdad? Una historia ya, digamos, vivida. Y se hacen recuerdos en ese caso de esa historia. Dice, tiempo de narración. Dice que los relatos y hechos son complejos, ¿verdad? Los relatos y hechos que se presentan en la obra no son como en ese caso claros, sino digamos como que se da una transgresión completamente de la narración. Otros recursos que se utilizan, dice que se dan lo que son comparaciones y repeticiones, ¿verdad? Con el fin como de hacer una obra agradable, una lectura em, llamativa, en ese caso, para los lectores. Y recordemos que ante una obra siempre va a haber una relación entre el lector y y el escritor, porque digamos si la obra, si el escritor le gusta escribir obras, digamos en ese caso de novelas policíacas y el lector, digamos, busca obras que tengan que ver así también, digamos,
con lo que son historias ahí policíacas, pues ya los dos tienen afinidad en un tipo de género, en ese caso de lectura. Se va a presentar lo que es el realismo mágico como procedimiento. Dice que se va a dar un mundo donde los muertos van a convivir con los vivos, ¿verdad? Hay una relación ahí, como de un mundo paralelo, ¿verdad? Donde se conviven en ese caso los muertos con los vivos. Síntesis reflexiva. Eh, Dice que se da la condición humana y social de una familia y de una comunidad que está completamente en decadencia. Vamos ahora con la otra novela que se llama Rayuela de Julio Cortázar. Esta obra argentina dice que se presenta lo que es la innovación formal y la búsqueda de la existencia, ¿verdad? Se va a preocupar por la existencia misma de los personajes. Resumen de la obra. Dice que en una unión dispar, Horacio Oliveira y Lucía, conocida como la Maga, viven en un romance tórrido y apasionado. La Maga lo ama, realmente está enamorada. Sin embargo, él tiene una actitud distante. No quiere involucrarse en la relación, a pesar de sentir un sentimiento fuerte hacia ella. Aquí se van presentando lo que son como prejuicios, valores, antivalores, ¿verdad? En ese caso, que vayan presentando ahí los personajes, el que dirá, ¿verdad? La gente también, este, y pues tal vez digamos ahí es donde se reprimen un poco los sentimientos puros que había de un personaje hacia el otro. Antecedentes de la obra. Dice que los capítulos se pueden leer en distinto orden, o sea, que no tienen una secuencia. No es que, digamos, si uno leía el capítulo 3 después el 6 y después el uno o el 2, ¿verdad? No significaba que ya uno no iba a comprender, pues, digamos, la obra, sino que cada capítulo tenía en ese caso como su autonomía. Dice que se dan dos ciudades espejos entre París y Buenos Aires, ¿verdad? Dos ciudades, que aunque estaban, digamos, lejos, pero que tenían relación, digamos, entre ellas. Dice, técnicas del collage. Dice que se da un ensamble de diversos elementos que va a unificar, en ese caso, una idea. El doble en literatura. Dice que se da la dualidad o duplicidad de la identidad de los personajes. O sea, que un personaje podría tener cambios drásticos, concretos, ¿verdad? En el desarrollo de la obra, llevar como una doble vida. Incluso hoy, digamos, al día de hoy, pues nosotros conocemos varias personas que son o que somos así, que tenemos como una doble eh, eh, personalidad, o digamos en un cierto lugar nos presentamos de una forma y en otro lugar o con otras personas de otra forma, digamos en ese caso diferente.
Algo así, digamos, le sucedía en esta obra con respecto a la duplicidad de los personajes. Dice, los espacios físicos, dice que se van a dividir entre París y Buenos Aires, ¿verdad? Entre estas dos ciudades que para el escritor tenían una relación. El tipo de narrador dice que se cuenta la historia desde una óptima bastante pesimista y desencantada. Este dice que no va a presentar como una emoción, como un deseo, en ese caso como de superación, de subsistir, de valores, sino digamos como algo ya que se presenta completamente como oscuro y perdido. Síntesis. Dice que en la obra se va a representar el caos. Dice que se da la condición absurda del mundo, ¿verdad? Que se presenta y que se va a analizar de igual forma la existencia humana. Ok, vamos ahora con la obra. La región más transparente. Esta obra es de Carlos Fuentes, mexicano, y dice que se va a presentar el malestar de la cultura mexicana y la resistencia, digamos, que ellos tienen. El resumen de la obra. Dice que la región más transparente es un intenso relato multitudinario donde dialogan los vivos y los muertos, creando y recreando la vida de México desde su capital a mediados del siglo XX. Dice que se da el presente, el pasado y un difuso anhelo de futuro. Forcejean, se empalman y se amalgaman. Ok, entonces aquí lo que nos dicen es que este bueno, recordemos que una, digamos, de las culturas donde más creen, ¿verdad? En lo que es ese enlace, ¿verdad? Entre la vida y la muerte es precisamente la cultura en México. Y dice que, bueno, que hay un diálogo entre los vivos y los muertos. Se cuenta lo que fue el pasado, el presente y un futuro, digamos que tal vez anhelado en ese caso para la cultura mexicana. Dice que van a tratar en ese caso de resurgir a pesar, digamos, de los malos gobernantes y de esa gran racha que se presenta entre los de la alta sociedad y los de la baja sociedad, que dicho sea de paso, eran mucho más, ¿verdad? Son muchísimo más de pobreza extrema y paupérrima. Los espacios.
dice que se presentan frases alegóricas. Dice que, bueno, que una región en ese caso como más transparente. Antecedentes. Dice que, bueno, que ellos abrazan con su narración en la sociedad. Dice que lamentablemente siempre la Ciudad de México ha ido unida con conflictos, ¿verdad? Principalmente sociales y económicos. Dice, mínimo argumental. Lo que interesa es la mostración del mundo en la descripción. El tiempo dice que se presenta en un orden cronológico, o sea que los actos van sucediendo en una forma lineal, no recuerdan como hechos pasados, sino que principalmente ellos se interesan por contar una historia organizada, que se entienda, ¿verdad? Digamos, que para comprenderla hay que ir como capítulo por capítulo, ¿verdad? En ese caso, como para comprender el mensaje de la novela. Bueno, en el caso de los personajes que se presentan, dice que una sociedad en su conjunto y se va a presentar un México post-revolución, lo que se presenta después en ese caso de la Revolución Mexicana. En el caso del narrador, dice que se adopta un punto de vista omnisciente. Recordemos que este narrador conoce los más profundos sentimientos y pensamientos, en ese caso de los personajes, sus intereses, valores, antivalores, lo que dicen ser y en ese caso lo que en sí son, ¿verdad? Como en el caso de la dualidad, digamos, de los personajes, que tal vez, digamos, un personaje se presenta completamente como bueno, ¿verdad? Y tal vez, digamos, en la realidad, el personaje no es, digamos, lo que quiere dar a entender. Dice, estructura circular. Dice que se dan frases breves. Dice que por lo general nada ha cambiado. Vean ustedes que esa esas frases son como pesimistas, ¿verdad? Frases de una persona que no quiere luchar, que el personaje, digamos, se presenta como una gran desilusión, una gran pérdida, digamos, de identidad. Frases como nada ha cambiado, aquí nos tocó, eso es como el de aquella mujer, digamos, que dice, es que mi esposo es borracho, irresponsable, mujeriego, pero de ahí ese fue el hombre que Dios tenía para mí, yo no puedo hacer nada. Claro que sí, se le puede pedir al marido una de dos, o que cambie, o digamos en ese caso, pues que dejarlo, ¿verdad? En ese caso que el marido se vaya. Y después, ¿qué se le puede hacer? ¿Verdad? Mi hijo es respondón, no ayuda en la casa, se levanta tarde. Obviamente, pues en el caso, digamos, de los padres de familia, tienen la potestad de ayudar en ese caso
a cambiar y de marcar, digamos, las reglas. No quedarse nada más en que no puedo hacer nada, ya eso es lo que me correspondió. Que dicho sea de paso, aquí en Costa Rica es como muy dado eso, que muchas veces nosotros, por no tener problemas con el otro, con la otra persona, dejamos pasar, ¿verdad? Que si escuchamos, digamos, a un vecino que le está pegando, digamos, a la esposa o viceversa, que hoy puede suceder también, preferimos cerrar la puerta y quedarnos callados, para evitar, digamos, en ese caso, un problema, digamos, ahí, con el otro. Bueno, digamos, en el caso de esto también, la estructura circular, o sea, que es un vicio en el que caemos y lamentablemente si nuestros hijos ven que nosotros actuamos así, pues para ellos va a ser muy normal actuar así frente a situaciones ahí como que se les presenten, ¿verdad? Que si la hija se casa y el marido es un agresor, pues va a pensar que es normal, que, que de que ella le correspondió ese y que ya no se puede, digamos, en ese caso, hacer nada. Y ahí es donde entra en juego el hecho de que nosotros tratemos de dar ese paso positivo y valorativo, frente a las generaciones que nos siguen, que ellos vean, digamos, que si es correcto, este, eh, que si es correcto defender nuestros propios valores e intereses. Dice síntesis reflexiva. Dice que se da una sátira mordaz, eh, hay espejismos, apariencias, ¿verdad? Una sociedad desintegrada y en decadencia. Entonces, esa sátira mordaz es que nos quedemos callados frente a los problemas que se nos presentan. Tratamos como de presentar, se trata de presentar como personajes que no son sinceros en su forma de actuar y tal vez digamos en su forma de pensamiento. Y bueno, ahí se va a presentar una sociedad desintegrada y que va en decadencia. Tenemos la otra novelita que sería Aura de Carlos Fuentes, también digamos mexicano. Dice que en esta obra se va a presentar lo siniestro y la dimensión de la ambigüedad en las relaciones humanas. Dice que ahora es una novela breve que cuenta la historia de Felipe Montero, un joven historiador que es contratado por doña Consuelo, viuda del general Llorente, para que ordene y termine de redactar las memorias de su difunto esposo. Antecedentes. Dice que es una novela corta, obra del ganador del premio Cervantes, el escritor mexicano nacido en Panamá, Carlos Fuentes. La historia está situada en el año 1961 en la Ciudad de México. Esta obra es considerada como una de las más importantes de este novelista y una de las mejores de la narrativa mexicana del siglo XX. Proceso de seducción. Dice que lo seduce el aviso. Se da, digamos, también lo que es la oferta del trabajo. Dice que se da lo que es la escritura, ¿verdad? Y sus propias características. Eh, Tiene que investigar, eh, escuchar, ¿verdad?
para luego poder, en ese caso, escribir. En el caso del narrador, dice que se da un nexo entre el narrador y el lector, ¿verdad? Por lo que estuvimos diciendo. Este, de acuerdo, digamos, a los intereses tanto del que escribe como del que lee. Se da después lo fantástico. Dice que la historia es fascinante y dice que se da lo que es la invención de Felipe. Percepción particular. Dice que se dan acontecimientos extraños. Dice que se da una explicación natural y sobrenatural. El espacio, la casa. Dice que presenta carencia de signos de modernidad, ¿verdad? En el caso de la casa de la viuda. Acontecimientos. Dice que hay dos planos, el real y el fantasmagórico. Tiempo que presenta la obra, dice que transcurre en el nivel cronológico también. No se detiene o no se interesa por hechos pasados. La historia se va a contar en una forma lineal. Este se va a presentar principalmente los verbos en presente, en futuro, y no presenta atracción por hechos, digamos, ya pasados. Los personajes que presenta la obra, dice que se presentan personajes en disfrute y siniestros, ¿verdad? Personajes no reales. Síntesis. Dice que se da lo que es la innovación, se da lo que es el género policíaco e investigativo. Dice que es una novela con una línea gótica y dice que hay una unión entre lo siniestro y lo magistral. Signos característicos de la nueva novela. Dice que se da la visión de los personajes, el interés por el lenguaje y nuevos procedimientos narrativos. Bueno, jóvenes, así digamos finaliza lo que es esta tutoría. Espero, digamos, que les sirva de mucho. Recuerden que aquí, digamos, lo que se da es como una pequeña pincelada acerca de los capítulos correspondientes, pero que, digamos, el 90% del trabajo tiene que ser desarrollado por el estudiante. Haber, digamos, ya leído cada uno, digamos, de los capítulos correspondientes para que a la hora de desarrollar el proyecto, ya ustedes tengan en ese caso bases. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la cuarta tutoría. Hasta luego.